están ustedes? Me recuerdo y la lluvia caerá. Y cayó, pues. Y cayó. Y realmente el tema de la lluvia es un tema preocupante. Y espero que usted esté bien, que no haya tenido problemas. Pero hay mucha lluvia de cosas que tenemos que conversar con el invitado que hoy día lleva a su casa. Él fue diputado, fue dirigente de las radios en Chile y hoy está a cargo de un centro de estudio de la Nación Nacional, pero además es precandidato a gobernador regional por su sector. Para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista con Luis Pardo, exdiputado. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, Rodrigo, gusto saludarte y muchas gracias por esta entrevista. Eh, bueno, llueve sobre mojado, dicen, pero en la política parece que es así. Uno mira desde afuera, eh, pese a que muchos les gustaría a uno estar adentro de esta cosa, pero y se pregunta, ¿cómo es posible que nuevamente se vuelva a encontrar la centro derecha con la misma piedra? No ponerse de acuerdo. Y me refiero, quiero partir con usted, con la candidatura a gobernador regional, en que aparece usted, aparece María José Hoffman, aparece un candidato veneciano, y dicen que también aparece de nuevo Batuone. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede en esto, señor Pardo? Bueno, yo creo que hay que primero mirar la cronología de las apariciones, porque yo he seguido viviendo toda la vida en la región, no he cambiado En la nunca, Quillota. no solo electoral, sino que también donde practico todas mis actividades. Hoy día estoy en el Centro de Estudios del Instituto Libertad, prácticamente viajando todos los días, pero además cuando tomé esta decisión de ser candidato a la gobernación regional, que fue hace unos 3 o 4 meses atrás, iniciamos un trabajo bastante intenso, territorial, de contacto además con las comunidades, de contactos con quienes de alguna manera también me estimularon y me propusieron esta opción. Y, y María José aparece de pronto, después del plazo en que podríamos haber realizado una primaria, y bueno, eso evidentemente desordena un poco lo que ha sido un proceso de negociación y de conversaciones que venía bien encaminado, pero yo tengo mucha confianza en que esto se va a resolver y vamos a tener, por supuesto, un acuerdo. Aquí en ningún caso vamos a ir dos candidatos de Chile Vamos en competencia, por lo tanto, yo espero que cuanto antes podamos ofrecer una alternativa a la ciudadanía, lo mismo que en las candidaturas a alcalde de las distintas comunas. Pero usted un poco le patea los codillos al tiro, es porque está diciendo, sin decirlo, bueno, yo soy de acá, yo vivo en Quillota, yo soy de la región, ella no es de la región, no, pero ella ha sido parlamentaria. Y más que nada, más que cualquier cosa, tanto en el caso de ella como también me gustaría que viéramos el caso por ejemplo, de algunas municipalidades como Viña del Mar. Lo importante, me imagino, para un sector, para su sector, es elegir al que aparentemente, porque nunca se sabe qué pasa, tenga más votos. Sí, pero yo hice referencia a mi residencia y a mi conexión con la región porque tú, Rodrigo, hablaste de apariciones y yo no soy un aparecido, Pero ni en la naturalmente que región, no. ni mucho menos tampoco en esta candidatura que, como digo, en forma abierta, iniciamos todos los trabajos hace ya varios meses y con un conocimiento además pleno de todos los partidos que estábamos conversando respecto de la forma de elegir un solo candidato. Ah, En definitiva, pare ahí. Pero seamos precisos. ¿Qué es lo que es más importante o qué es lo que vale? O sea, hay que elegir un candidato que haya vivido toda la vida en la región, que vive en la región, que vive en Viña para Viña, que vive en Valparaíso para Valparaíso, o el que marque más. ¿Qué es lo que es más mejor? no, no, no. Yo primero creo que es importante que sea un candidato competitivo, que tenga la posibilidad de efectivamente ganar la elección, que no tenga ninguna otra intención. Yo digo siempre públicamente que yo no aspiro a ser candidato al Senado,
ni en la Cámara de Diputados en el evento de perder esta elección. Voy efectivamente por la gobernación regional y creo que tengo las condiciones para competir y tener un resultado favorable en esa elección. Luego también hay que ver lo que es la estructura que a uno lo apoya. Nosotros, y yo vengo trabajando con casi 300 candidatos a concejales, hemos tenido 3 rondas de capacitaciones con ellos, tenemos más de 20 candidatos a alcaldes en la región, tenemos varios cores en ejercicio y varios candidatos a core, tenemos 5 parlamentarios más o tuite que el partido de Opoli me está apoyando, por lo tanto hay una estructura política detrás que también hay que ponerle en la balanza porque las elecciones no se ganan con las encuestas, las elecciones se ganan haciendo trabajo territorial y un trabajo que se traduce en obtener los votos que se necesitan. Por lo tanto, yo creo que esos son, en resumen, los aspectos que debe valorar quienes tienen que tomar la decisión finalmente, ya que no se pudo hacer una primaria. Ahora, si es determinante el origen o la vinculación con el lugar donde uno va a postular, entiendo que la pregunta va directamente ligada a lo de Viña del Mar. Yo creo que, desde luego que no. Yo creo que el candidato Iván Poduje, que vive y tiene casa en Viña del Mar y que tiene una trayectoria, estudió y ha hecho además trabajos importantes en la comuna y tiene además una competencia que es muy importante, que es su especialización justamente en urbanismo, su especialidad y capacidad para enfrentar un proceso de reconstrucción, sin lugar a dudas que es una muy buena carta para Viña del Mar y que en estos minutos no tenga la vinculación plena que tú estás señalando, no me parece que sea un objeto o una razón para perderse la oportunidad de tener un gran alcalde que saque adelante además una ciudad que así como va, no tiene el destino y el servicio que además sus habitantes se merecen. Ahora, yo no lo estoy, no soy yo el que estoy diciéndolo para que precisemos. Estoy diciendo lo que aparece ahí en los diarios a propósito de Iván Puje. Tengo la mejor opinión de él, lo entrevisté acá. Profesionalmente, él tiene una trayectoria impecable. No hay nada, no hay nada que, sino que me preocupa, y vuelvo me preocupa la poca reflexión, por decirlo así, la poca mirada introspectiva que tienen los partidos, digamos. O estoy equivocado y el que nos está mirando está equivocado y ustedes en las tinieblas de la cocinería se van a juntar y van a ponerse de acuerdo. No, yo creo que justamente los partidos, ya que no hubo la primaria, que era la forma natural de dirimir entre un candidato y otro, tendrán que poner sobre la mesa factores como los que estamos analizando, la competitividad, las posibilidades que tiene de lograr el éxito frente al actual gobernador en el escenario actual de la región, mirar, por supuesto, las redes, el soporte, la vinculación son 38 comunas, es decir, no es llegar y lanzarse a una candidatura sin tener las redes y las estructuras territoriales que hacen posible ganar una elección. Nosotros tuvimos primaria hace un par de días atrás en la región. En las 2 primarias donde participamos como Renovación Nacional ganamos ampliamente en Limache y en Quilpué. Y en las 3 primarias donde participó la UDI perdieron y salieron en el último lugar precisamente por un tema relacionado con esa capacidad de gestionar las redes y las vinculaciones con quienes se movilizan a votar. Si tú no tienes estructura es muy difícil ganar elecciones. Ok, supongamos que usted es el candidato y más que sea o no sea el candidato. Cuando estamos grabando esta entrevista en día jueves, en la mañana de este jueves, se ha sabido que el fiscal regional de Aysén, Carlos Parra Guerra, ya acompañado con personal de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI y la policía en general, ha allanado las oficinas del gobierno regional de Valparaíso a propósito de las irregularidades encontradas en un proyecto que se llama Procultura. Y también se estarían allanando las oficinas de la Seremi de Vivienda, del Servio y la Municipalidad de La Calera. Se requisaron
artículos, teléfonos celulares, tablets, computadores, pendrive, soportes electrónicos, como indica el mostrador. Quiero saber su opinión sobre esto. Bueno, a mí no me sorprende, la verdad, porque si uno escucha las cuentas públicas y los discursos del actual gobernador, lo que él señala como un logro de su gestión es la ejecución del 100% de su presupuesto. Y la verdad es que en la administración pública en general, más que gastar la plata, lo importante es invertirla y usarla de buena forma, de manera que contribuya a un fin preciso y no al objetivo de tener un 100% de ejecución presupuestaria. Ahora, si ese 100% de ejecución presupuestaria se logra como lo hemos visto en otras regiones donde las investigaciones están más avanzadas, traspasando plata a fundaciones, que además algunas son muy cercanas a quien otorga los recursos y otras ya tienen antecedentes, como es el caso de Procultura. Desde luego que eso no es un mérito, sino que es algo que con razón la justicia tiene que investigar y tiene que aclarar. De manera que a mí me parece sumamente grave porque además estamos viviendo en Valparaíso, en la región de Valparaíso, pero particularmente en las comunas de Viña del Mar y de Quilpué, una tragedia que fueron los incendios, con una incapacidad del gobierno central, del gobierno regional y de las respectivas alcaldesas de dar respuesta y orientación a esas comunidades que lo que necesitan es justamente ayuda y certeza respecto de cómo van a enfrentar la reconstrucción y resulta que hoy día, por lo menos el gobernador regional va a tener que preocuparse de su defensa judicial y seguir postergando, como lo ha hecho hasta ahora, las soluciones que las personas necesitan. De manera que, sin duda, que es una muy mala noticia, independientemente del color político de quien está hoy día o estaría vinculado a estas investigaciones que se están realizando. Por algo le incautaron por lo demás su teléfono celular. Ahora, el tema aquí hay dos aristas, digamos, según lo dice el mostrado. La primera arista, ¿quién es el presidente, el fundador de esta procultura? Él es un psiquiatra que es Alberto Andrés Larraín Salas. eh, Dicen que es muy cercano al presidente Boric. Su representante legal es una actriz, se llama María Constanza Gómez Cruz. Y el tema, en el caso de estas fundaciones, ahí hay 110 millones 110 millones, unos 77 millones y otros 33 millones que habrían sido traspasadas a esa entidad. Y también, eh, esto no solo hay que remitirlo en relación al gobernador, porque aquí estas platas las define el Consejo Regional. Entonces, aquí también es un tema en el cual los consejeros regionales tendrán que decir algo, digamos, y aclararse si efectivamente es así, o a lo mejor una investigación como otras, que también seamos bien claros, hay otras investigaciones que la fiscalía no le ha dado, no ha dado pie con bola. Bueno, desde luego que Procultura es una fundación que tenía un giro específico y que de pronto termina en capacidad de hacer muchas cosas, como pintar fachadas a más de 260.000 pesos el metro cuadrado de pintura realizada, y como tomar tareas vinculadas al Ministerio de Vivienda en algunos lugares específicos y en definitiva ya lo que sabemos de Procultura es suficiente como para sospechar que esto también se trata de un traspaso de dinero que probablemente termine siendo sancionado u objetado por el Ministerio Público. En definitiva, hay un informe también de la Contraloría General de la República que objeta a varias fundaciones, además de Procultura, y que también recibieron fondos, de manera que esto es el inicio probablemente de una hebra que se va a ir tirando y van a ir apareciendo más elementos. Y por supuesto que todos quienes estén involucrados, si hay algún alcalde, por ejemplo, entiendo que en el caso de Procultura también se trata de proyectos vinculados con algunos municipios, si hay alcaldes, si hay consejeros regionales que
otorgaron o facilitaron estos recursos y resultan ser irregulares, también tendrán que responder por su responsabilidad en aquello. Pero todo eso es parte del proceso judicial. Lo que pasa es que cuando uno ve lo que ha sido el caso Fundaciones a nivel nacional y los padrones de conducta, sin prejuzgar, uno puede presumir que vamos a enfrentar acá un escenario probablemente muy parecido. Yo, mire, yo no sé, yo creo que usted era diputado o estaba en camino a ser diputado en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Cuando en la Intendencia Regional, a propósito de que el círculo de la prensa recibe el sedosdedo secretario que en paz descanse, nuestro amigo Alfredo Larreta, eh, descubre de que en realidad ellos habían pedido una subvención por X y le habían entregado 3X. Y después otra entidad de cultura de Reñaca, y varios más, y un abogado que era el abogado de la Intendencia, y que después fue sancionado, y que se escapó de la justicia para cumplir su condena y que ahora está en Valparaíso en uno de los cafés. Ya pasó, a la gente se le olvidó. O sea, esto no es nuevo, señor Pardo, no es nuevo que el uso o mal uso de los gobiernos regionales. Es cuestión de mirar el caso de la policía en el sur y el caso... Aquí hay un tema más de fondo en la forma de control de los recursos que asignan los gobiernos regionales, ¿o no? Absolutamente, no solo los gobiernos regionales, hay un problema también muy serio en la gestión de los recursos municipales. Y esto, Rodrigo, no tiene color político, y aquí uno tiene que ser muy categórico y muy claro. La corrupción no tiene color político. Los que sacan ventajas políticas de los hechos de corrupción, desde luego que es un juego ya conocido, pero en definitiva la corrupción está presente en nuestro país. Yo tengo la impresión de que está mucho más extendida de lo que parece y de lo que sabemos, y no tengo ninguna duda que existen, particularmente en el mundo de los municipios también, mal uso y dinero mal gastado, algunos con dolo, otros por mala gestión, pero eso es parte del problema que tenemos con un Estado que está tremendamente burocratizado y que está con unas falencias enormes justamente en el área de fiscalización y control. Pero también hay que decir, Rodrigo, que aquí es importante la actitud que adoptan las autoridades, porque en el caso que usted señala, el intendente regional de la época y su equipo colaboraron activamente con la investigación y es así como fueron identificados los responsables y sancionados judicialmente, independiente que uno de ellos haya escapado y haya estado prófugo durante algún tiempo. Pero a mí me consta que hubo una colaboración activa para desenmascarar el fraude y colaborar con la justicia para que fuera sancionado. Yo espero que el gobernador regional adopte la misma actitud ahora respecto de esta investigación y hay una colaboración muy activa para que la justicia pueda hacer su trabajo efectivamente y no tengamos robos de computadores ni cosas como las que hemos visto hasta ahora en el caso Fundaciones. Esto de la rueda de los computadores me recuerdo hace muchos años, 20, 30, 40 años, cuando los contadores un contador iba a una oficina de una comisaría y aclaraba que le habían robado su libro de contabilidad que se lo había ido en la maleta del niño, no sé qué, digamos, se perdía la cosa ahí. No creo que eso vaya a suceder aquí, pero sí lo que sucede y lo que está sucediendo es que la gente no cree en los políticos. Hay que ir a votar, pero muchos dicen, ¿cómo ir a votar? ¿Votar de qué? Es decir, entonces, ¿cómo se restaura que la gente crea que realmente ser político no es ser corrupto? Porque ese es el problema. El político igual corrupto es lo que se está creando lamentablemente imagen en la sociedad. Bueno, eso es muy grave y muy terrible. Yo lo he conversado mucho con mi familia, con mis amigos. Muchas veces esta misma pregunta me la han hecho en entrevistas de radio. Y yo siempre tengo en la memoria cuando me tocaba ir muy frecuentemente a Argentina. En ese tiempo yo presidía una organización
y por la defensa de la libertad de expresión me tocaba mucho ir a Argentina y a Venezuela, que en ese tiempo gobernaban los Kirchner y Chávez. Y cuando uno comienza a entender cómo funciona un país amigo y empieza a relacionarse con políticos y empieza a relacionarse con periodistas, con directores de medios, surge la pregunta, bueno, ¿cómo llegaron a este nivel de corrupción? Y la explicación es que justamente la gente decente no se metió nunca más en política. Y no se metió más en política por esto mismo que usted está señalando, que ser político es ser corrupto. Entonces, ¿por qué yo que no tengo por qué exponerme a ese tipo de tildes y a ese tipo de juzgamiento gratuito muchas veces, me voy a meter en una actividad de esta naturaleza? Bueno, precisamente por eso, porque si no lo hacemos, la política va a caer en manos de los malos, y los malos no son los de izquierda o los de derecha, los malos están en todo el espectro, porque está en la naturaleza humana aprovecharse del poder, abusar del poder, y por lo tanto es tan importante condenar los hechos de corrupción del color político que sean, y al mismo tiempo también promover las instituciones, la institucionalidad necesaria para pesquisar, perseguir y sancionarlos. Hoy día vivimos en una sociedad sumamente abierta, sumamente transparente, donde felizmente las cosas se saben más. Pero eso tiene la carga de que justamente la ciudadanía termina pensando son todos iguales, vuelve a pasar y vuelve a pasar, pero también hay que poner en la balanza los que van cayendo presos, los que van siendo sancionados y los que pese a la mala fama que significa ser político, siendo gente decente, que las hay en todos los colores políticos, perseveran en la tarea de no dejarle la política a quienes la van a mal usar y van a aprovecharse del poder del Estado y de la plata de todos, porque cuando la plata es de todos no es de nadie, y por eso pasa lo que pasa muchas veces, como estos casos de malgaste o despilfarro de fondos públicos, cuando no derechamente de apropiación indebida, que es el tipo penal que está, y fraude al fisco, que es el tipo penal que está en la investigación que partimos comentando respecto de la actual gobernación regional. Nos deben quedar aproximadamente 8 minutos. Eh, lo que es ser gobernador hoy día no es lo que era ser intendente antes. El intendente concentraba, dirigía el gobierno regional, administraba los fondos de la región y era el representante del presidente de la República. Se democratizó digamos, la función, pero se partió la función y el gobernador, por ejemplo, a las reuniones de esta estructura nueva, esos nombres raros, Cobré, Cobrit, Cobró, él, por ejemplo, que tiene que ver con la emergencia, él va de Centro Mirón, quien dirige la delegada presidencial, en este caso la región. Y asimismo, en muchísimas otras cosas, las funciones son mínimas, mínimas, y las potestades son mínimas. Entonces, la pregunta es, ¿usted por qué quiere asumir esto y qué es lo que se puede hacer? Porque realmente la gente cuando vota por un gobernador dice, no, va a ser el gobernador regional. Pero suena, queda en eso, el gobernador regional, pero la realidad es que las funciones son pocas, ¿o no es así, señor Patti? Así es, yo creo que el diseño institucional no es de los mejores, yo creo que hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pero el gobernador regional, al ser electo con el sufragio universal y ser electo en una elección donde va a obtener necesariamente una gran mayoría, tiene que ser capaz de liderar un proyecto de región más allá de sus competencias o de sus facultades. El gobernador regional tiene que ser capaz de generar, por una parte, dicho sea de paso, una de sus tareas es generar una estrategia de desarrollo regional que el actual gobernador todavía no presenta. Lleva más de 3 años en el cargo y todavía no conocemos la estrategia de desarrollo regional, que es una de las cosas que le mandata la ley. Pero en definitiva, tiene que ser capaz de liderar esa estrategia de desarrollo regional, tiene que ser capaz de promover proyectos que muchas veces están fuera de sus competencias, pero que significa articular los servicios públicos, conseguir recursos a nivel del gobierno central, articular también que el sector privado y la sociedad civil se haga parte de los proyectos. Un gobernador tiene que tener ese liderazgo y no puede ser alguien que se lo lleve peleando con todo el mundo y dedicado al activismo y no a gestionar proyectos. Por lo tanto,
tiene el gobernador regional ciertas atribuciones que son importantes, maneja una cartera de recursos en conjunto del GORE que supera los 100 mil millones de pesos, tiene incidencia en cómo se invierten y se distribuyen esa cartera importante de recursos, tiene también voz en cómo se invierten ciertos fondos sectoriales y en los primeros 2 años de un gobierno tiene legalmente la facultad de pedir la transferencia de más competencias de las que actualmente tiene, que es algo que yo espero poder hacer cuando asuma un próximo gobierno, que espero además sea de mi sector, y podamos transferir más competencias que las que ya tiene actualmente la gobernación de Valparaíso. Sin embargo, sin esas competencias, igual el gobernador debe ser un líder capaz de impulsar la región y capaz de promover proyectos importantes y no de solamente repartir entre algunas fundaciones los fondos que le toca administrar. Pero, curiosamente, un alcalde de su sector, que fue presidente de la Asociación de Municipalidades y que dirige una municipalidad con recursos y más bien cuica como Zapallar, el alcalde Alessandri, después de la cuenta del gobernador Mundaca, dijo que le parecía estupenda la cuenta y que prefería tener un gobernador como Mundaca, palabras de él, que un gobernador de la derecha que está sacándose los dientes de su sector. Bueno, yo creo que el que tiene que explicar esos dichos es el mismo. Él sabrá por qué tiene esa opinión de su sector y por qué se postula por su sector alcalde, por qué no va por el Frente Amplio o por Modatina, que es la organización que representa el actual gobernador. Yo creo que él es el que tiene una incoherencia y una inconsistencia que tendría que explicar. Yo respeto, por supuesto, su opinión y probablemente tiene muchos puntos de coincidencia en su personalidad y en su forma de gestionar con el gobernador Mondaca. Estamos terminando, señor Pardo. ¿Cuáles son los pasos para que la gente quede claro en que se va a definir esto? ¿Cuáles son los plazos y tiempos que se va a definir? ¿Va a haber un solo candidato o van a haber varios? ¿Cuáles son los plazos? No, candidato por Chile Vamos va a haber uno solo, eso no hay ninguna duda, y los plazos fatales son a fines de julio, pero yo espero que podamos resolver esto antes y tener un solo candidato lo antes posible. Pero obviamente esto es un proceso complejo y hay que respetar los tiempos porque esto involucra no solo a nuestra región, sino que involucra a todo el país y eso es parte de las negociaciones y de las conversaciones que se tienen que resolver y que de hecho se están resolviendo. Yo espero que la próxima semana se conozcan, por ejemplo, las candidaturas a alcalde y vayamos despejando factores dentro de esta mesa de conversaciones que tiene que resolver este tema. Ok, muchas gracias, señor Pardo. Un gusto tenerlo aquí. Espero que si usted va a ser candidato, tenerlo muchas veces más durante los tiempos que quedan y poder que la gente conozca cuál va a ser este candidato igual que los otros. Gusto tenerlo aquí. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por este contacto. Bueno, y a usted que nos está mirando, bueno, es Luis Pardo Sáenz, él fue diputado, fue dirigente de la radio, tiene una trayectoria, él fue cadete militar, es un hombre quillotano, y él de la Quillota quiere ser el candidato a gobernador y, ¿por qué no decirlo? A lo mejor el gobernador regional. Que estén ustedes muy bien.